Resumen y recomendación del libro El punto clave, por Malcolm Gladwell. Siempre me causa curiosidad cómo cada cierto tiempo un patrón muy particular ocurre en la sociedad. En muchas ocasiones, basta con que alguien use una prenda o escuche una canción para que en poco tiempo mucha gente la haga popular. En el ámbito estudiantil, basta con que un compañero lleve un juguete tradicional como un yoyo o un trompo para hacer que en los siguientes días más y más jóvenes empiecen a llevar sus propios juguetes, hasta que llega un punto en el cual una gran cantidad de niños están jugando lo mismo. Lo que empezó con un niño llevando su juguete termina convirtiéndose en toda una tendencia. Lo mismo sucede con las películas, con la transformación de libros desconocidos en bestsellers y también en los comportamientos sociales, como en el aumento y la disminución de las tasas de criminalidad en una ciudad. La idea principal que el autor quiere comunicar en este libro es que la mejor manera de entender estos fenómenos es pensar en ellos como epidemias. Ideas, productos, mensajes y comportamientos se esparcen de la misma manera que lo hacen los virus. Hay tres factores fundamentales a tener en cuenta en el desarrollo de una epidemia. El primero de ellos es la contagiosidad. Es por ello que cuando se presenta una enfermedad altamente contagiosa como por ejemplo el ébola, los riesgos de que se presente una epidemia de gran escala son muy altos. El segundo factor es que pequeñas causas pueden producir grandes efectos. Para ilustrar esta idea, veámoslo con un ejemplo. Imagina por un momento que te doy un gran trozo de papel y te pido que lo dobles 50 veces por la mitad. Ok, sé que es muy difícil hacerlo incluso 7 veces, pero imagina que lo puedes doblar 50 veces. ¿Qué tan grande piensas que podría ser luego de doblarlo 50 veces? Mucha gente pensará que después de hacer todos estos dobleces será tan grueso como un directorio telefónico. Quizás los más osados digan que es tan grande como un refrigerador. Pero, ¿creerías que la verdadera distancia es equivalente a la distancia de la Tierra al Sol? Esto es lo que en matemáticas se conoce como progresión geométrica. Las epidemias son otro ejemplo de progresiones geométricas. Cuando un virus se expande, este se duplica una y otra vez, hasta que llega a cifras increíbles. Para apreciar el poder de las epidemias, debemos abandonar esa expectación de proporcionalidad. Grandes cambios son producidos por pequeños eventos. Algo tan simple como una enfermedad contagiosa mal diagnosticada puede generar su expansión en toda una población de una manera insospechada. Y el último factor que tenemos es que el desarrollo de una epidemia no sucede de manera gradual, sino que es de un momento para otro. Si una enfermedad se duplica muchas veces, unos pocos días son suficientes para que poblaciones muy grandes se contagien. Esta misma lógica es la que siguen ciertos patrones en la sociedad. Una idea, un producto, un comportamiento, una tendencia de moda puede llegar a muchas personas en un periodo de tiempo relativamente corto. Sin embargo, para que una idea pueda ser transmitida de manera considerable, se necesitan personas que tengan cierta influencia dentro de una sociedad. Malcolm Gladwell identifica 3 tipos de personas que pueden jugar un rol vital en cuanto a la expansión de ideas. Estos son los conectores, los enterados o expertos y los vendedores. Los conectores son aquellas personas que tienen gran habilidad de hacer muchos amigos. Su círculo social es muy grande, de tal forma que si cierta información pasa por ellos, es muy fácil que ésta sea retransmitida a cada uno de sus conocidos y cada vez más y más gente va a saber acerca de este producto o idea nueva. Los enterados son ese tipo de personas que están buscando siempre nueva información, leen periódicos, leen revistas, libros. Son ese tipo de personas a las que acudimos muchas veces a que nos den consejos sobre qué producto debemos comprar, dónde podemos conseguir los mejores precios, qué nuevas tecnologías han aparecido. Es claro que si un producto o idea interesante llega a ellos, la podrán transmitir a la hora de brindar asesoría a las demás personas. Y por último, tenemos los vendedores, que son ese tipo de personas que a través de su actitud pueden persuadir a las demás personas a realizar algo. Por lo general su círculo de influencia también es bastante amplio,
como para generar el principio de una tendencia. Esto es lo que se denomina el principio de los pocos. Una epidemia social no se propaga por sí misma. Es gracias a este tipo de personas que es posible llegar a mucha gente. Pero para transmitir una idea no basta solamente con tener un personaje de influencia como los que vimos anteriormente. La idea o producto en sí debe tener otra característica, y es lo que Malcolm Gladwell denomina adherencia. No basta con tener influencia de las personas para que la idea, producto o comportamiento se vuelva tendencia. Esta debe tener algo que enganche. Lo podemos ver en algunas canciones que no nos podemos sacar de la cabeza, en libros y también películas que enganchan al espectador. También en comerciales que sobresalen mucho más de los otros. En la Universidad de Yale se realizó un estudio en el que se pretendía convencer a los estudiantes a colocarse la inyección antitetánica. Para ello se repartieron dos distintas clases de folletos acerca de la información y los peligros del tétano. El primero de ellos contenía imágenes informativas e incluso perturbadoras acerca del tétano. El segundo únicamente contenía información escrita. Sin embargo, para sorpresa de todos, ambos folletos produjeron el mismo resultado. Solo el 3% de los estudiantes se había hecho vacunar. Al siguiente año se realizó el mismo experimento, pero en los folletos se incluyó el mapa del campus universitario y la ubicación del centro de salud resaltado en dicho mapa. Ese pequeño cambio logró un incremento sustancial con respecto al anterior experimento, ya que el 28% de los estudiantes que habían recibido la información se habían hecho colocar la vacuna. La conclusión aquí es que hay diferentes maneras de colocar un mensaje, que bajo ciertas circunstancias puede tener mayor adherencia y recordación. Si yo en vez de presentar este resumen de esta manera, lo pusiera como un escrito en una página web, de seguro no tendría el mismo efecto, incluso si tuviese la misma información. En ocasiones un cambio sutil en la forma de comunicar las ideas puede representar el éxito en cuanto a la comunicación y expansión de las ideas. Y un último aspecto importante a tener en cuenta en la transmisión de mensajes y tendencias es el contexto en el que se desenvuelve. Para verlo, vamos a referirnos cómo afectó el contexto en la disminución de crímenes en la ciudad de Nueva York hacia los años 80. Esta ciudad había llegado a niveles de criminalidad insospechados. En promedio se tenían 2.000 asesinatos y 600.000 presos cada año. Era una ciudad donde el crimen estaba por doquier. Pero de repente, a partir de 1990, la tasa de crímenes disminuyó 2/3 partes en un periodo relativamente corto. Por alguna razón, miles de personas dejaron de cometer crímenes. Varias causas podrían haber provocado esta disminución: el mejoramiento de la economía, el envejecimiento de la población, ya que los causantes de la mayoría de los crímenes eran jóvenes entre 18 y 24 años. Y otros lo atribuían a la disminución de la distribución y comercialización de la droga. Pero en este periodo donde los homicidios y crímenes disminuyeron, la economía no había tenido una mejora significativa. La disminución de los negocios ilícitos relacionados con la droga pudo haber sido un factor, pero había estado disminuyendo mucho antes de que las tasas de crímenes bajaran. Y con respecto al envejecimiento de la población, se comprobó que el promedio de edad de su población había incluso disminuido, debido a la llegada de inmigrantes jóvenes a dicha ciudad. En conclusión, algo diferente fue lo que jugó un rol más importante en la disminución de los crímenes. Para saber qué fue lo que afectó en mayor medida esta disminución, tenemos que hablar de un fenómeno, y es el fenómeno llamado la teoría de la ventana rota. Esta teoría nos dice que el crimen es el inevitable resultado del desorden. Si una ventana se rompe en una casa y no se repara, los transeúntes que caminan por el lugar concluyen que nadie está a cargo, y si la casa está deshabitada, los mismos delincuentes empezarán a romper otras ventanas, y la sensación de anarquía e inseguridad se expandirá por todo el vecindario aledaño. En una ciudad, pequeños problemas como grafitis, desorden público, son equivalentes a la teoría de la ventana rota. Son invitaciones a más serios crímenes. La administración de Nueva York, en un momento donde los crímenes y asesinatos estaban a niveles máximos, decidió empezar a limpiar tanto su espacio público como los grafitis del tren subterráneo de Nueva York.
Estar en un ambiente más limpio y penalizar crímenes menores, como evadir el pago del pasaje del tren subterráneo, pudo disminuir los índices de criminalidad más de lo que se podría pensar. Lo más interesante fue que muchas de las personas capturadas por delitos menores tenían antecedentes delictivos más serios, lo que también fue un factor determinante en la reducción de crímenes. Como vemos, el contexto puede jugar un papel fundamental en el comportamiento de los habitantes de una ciudad. El contexto también es un factor determinante para que una idea logre llegar a muchas personas en poco tiempo. Son muchos factores externos que pueden llegar a influir: la economía, las condiciones sociales, la tecnología. La conclusión aquí es que para que un producto o idea llegue a popularizarse, debe responder a las necesidades o expectativas presentes en un entorno dado. Para recapitular, tenemos que las ideas, productos, mensajes y comportamientos se pueden esparcir de la misma manera que lo hacen los virus, pero para ello es necesario la influencia de ciertas personas, que pueden ser los conectores, los enterados o los vendedores. La idea o mensaje, a su vez, debe tener la capacidad de quedar en la mente de las personas, que es a lo que llamamos adherencia, y su transmisión efectiva depende del contexto en el que se desenvuelva. De esta manera, doy por concluido el resumen con las